A ver, buenos días, alumnos, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días a los que recién acaban de entrar también. Cerramos todo el audio y empezamos con la clasecita, con el tema. El tema de hoy día ya es entrar a las culturas. Acabamos de llevar lo que son los 3 temas anteriores referentes al periodo lítico y arcaico, ¿verdad? ¿Ya? Además de ello, también hablamos sobre el tema de del poblamiento americano, ¿cierto? Que son los 4 temas que hemos llevado. La práctica calificada, por si acaso, es sobre solo el periodo arcaico y lítico. El periodo arcaico está en 2, ¿verdad? Entonces tienen que usar, a ver si los nuevos recién han entrado, ya los que no saben, tienen que utilizar el material de la semana 2, de la semana 3 y la clase número 4. ¿Dónde está? Está en Classroom, por eso necesito que ustedes se agreguen ahí, ¿ya? Entonces de ahí he sacado las preguntas para la práctica calificada, que son 5. ¿Está bien? Bien, muy bien. Verificación del desarrollo cultural andino quiere decir que es el periodo de las culturas en los Andes o de las culturas de todo lo que se refiere a antes de los incas, ¿ya? Continuamos. Aprendizaje esperado. Queremos que ustedes aprendan hoy día las teorías sobre cómo se inició el origen cómo se dio el origen de estas culturas y el desarrollo cultural de Chavín y Paracas. ¿Ya? Acá. Esta es una imagen de Chavín de Huanta, la ciudad capital, centro principal de los Chavín. Así que yo quiero que ustedes vean un video que está acá en link. Entonces ustedes en silencio, yo voy a salir de acá. Link. Y esto está grabado, por si acaso, el video también va a estar grabado, ¿ya? Para que ustedes puedan acá nomás verlo, el video. Pongo audio, link, y pongo acá, a ver, creo que me parece que está... Ah, ya, estoy agregado en las notas, justo estaba pasando las notas acá. Justo estaba viendo las notas, espera un rato, salgo de acá, y pongo el video que está acá. Listo, acá está el video, y escuchamos 2 minutos y medio sobre referencia a un temita. El Huascarán, el pico más alto de los Andes peruanos. Estos nevados son venerados desde el principio de los tiempos. Es la morada de los apus, los espíritus de la tierra. Hace 4000 años se inicia el llamado periodo formativo en los Andes. Se construyen grandes centros ceremoniales a los que acudían aquellos que buscaban nuevos conocimientos. El más importante fue el de Chavín de Huanta, edificado en esta tierra sagrada aproximadamente en la época que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y en México florecía la cultura olmeca. Gracias a una complicada liturgia, a una puesta en escena impactante y a la utilización de sustancias alucinógenas, los sacerdotes lograron que la gente creyese que eran seres superiores. Se proclamaron los embajadores de los dioses y ostentaron el poder durante 800 años sin necesidad de ejército. El monumento quedó sepultado por una gran avalancha en 1945. Todos los años se realizan excavaciones arqueológicas dirigidas por el Dr. John Rick, profesor de la Universidad de Stanford. Chavín de Huántar se encuentra al pie de la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, entre los ríos Mosna y Huasexa. Su influencia se extendió más allá de la región andina. Este es un lugar enigmático. Aquí, en el corazón de los Andes peruanos, hace 3300 años sucedió algo extraordinario. Se consolidó la desigualdad social que se inició en el arcaico. Hasta esta plaza, semihundida, llegaban peregrinos desde muy lejos, a veces a 1000 kilómetros de distancia. Este ciclópeo centro ceremonial se convirtió en el teatro del más allá, un escenario colosal al servicio de unos gobernantes teocráticos que se mantuvieron en el poder durante siglos. Pero ¿qué obra dramática era la que representaban aquí? Eso es justamente lo que nos proponemos desvelar. ¿Qué realidad se escondía detrás de sus bambalinas pétreas? Bien, acá termina la partecita porque es solo una introducción de este tema. Esto es un documental realizado por Guillermo Lumbreras, bueno, apoyado por Guillermo Lumbreras en realidad. El que habló, por ejemplo, hace rato, es Guillermo Lumbreras, un arqueólogo y antropólogo peruano
que estudió sus profesiones en la Universidad San Marcos y apoyó a este documental explicando el desarrollo de la historia de esta cultura chavín. ¿Está bien? Esta historia, este documental, dura 50 minutos. Si alguien lo quiere ver, está en YouTube y se llama, como está acá el nombre en la parte superior, en acá, se llama Chavín de Huántar, el teatro del más allá. ¿Ya? Que en resumen va a explicar lo que se refiere, lo que se dio en esta ciudad, ¿ya? Va a explicar en realidad la forma de vida que tenían los sacerdotes y cómo influían a través de sustancias alucinógenas a las personas para que tuvieran miedo a su Dios. Y ahora lo voy a explicar cómo, ¿ya? Sí, el video ahora termina en este aspecto, solo he puesto de 2 minutos y medio, pero el video completo es de 50 minutos. ¿Ya? Es de 50 minutos, ¿está bien, Diego? El video completo es de 50 minutos. No lo tengo acá el link, ¿ya? El link, ustedes si quieren pueden poner el nombre, así, Chavín de Huántar, el teatro más allá, y en YouTube va a salir automáticamente el de 50 minutos. Hay un promedio de 49, 50 por ahí, ¿ya? Pero ahí sale automáticamente para que ustedes lo vean completo en casa, ¿ya? Acá se lo he puesto así un link de pequeñito nomás para que habla de la entrada nomás, ¿ya? Y también para darnos referencia a qué es lo que está hablando el tema, ¿está bien? Y acá vienen las preguntas, por eso. ¿De qué ha estado hablando este tema de la ciudad? Explíquenme, les escucho. Alcen la manito, comiencen a hablar. A ver. ¿Chavín de Huántar? Muy bien, Chavín de Huántar, ¿ya? El video habla de Chavín de Huántar. ¿Cómo era ese lugar como según lo expresa? ¿Cómo creen que era? En la imagen también se ve. Marilyn, ¿vas a decir algo? Era un... Bien, a ver. Era un templo sagrado, ¿ya? Que adentro habían lugares subterráneos. Así como enseñó ahí en la imagen, vieron lugares subterráneos, ¿cierto? Allí nos imaginamos que los sacerdotes hacían hacer alucinar a las personas que iban ahí para curarse, supuestamente. Y también originar miedo a esas personas a través de su Dios llamado el Dios de las varas, o más conocido también como el Dios Huiracocha. ¿Ya? Bien, a ver. Entonces, quienes gobernaban en ese tiempo, como dice la tercera pregunta, ¿quiénes eran los hombres? Eran los sacerdotes, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar este tema, un tema muy interesante, hablando del origen de estas culturas. Bien, a ver, antes de eso, como le dije anteriormente, sí, muy bien, Diego, gracias a los sacerdotes. Las personas, ¿ya? Ustedes, alumnos, tienen que hacer la práctica calificada, no de este tema. La práctica calificada viene del periodo arcaico, superior, inferior, y también del periodo lítico. Yo te puedo poner como ejemplo, ¿quién es el hombre que hizo, en este caso sería la primera pinacoteca o pintura rupestres en la cueva de Tacna? Entonces yo te voy a poner opciones, tú solo marca la respuesta. En este caso sería el hombre de Yo tengo un problema con mi Classroom. ya. Algo pasó y se borró todo. Ya no puedo ingresar. ¿Quién, espera un rato, quién me está hablando? A ver si me dice de nuevo. ¿Quién está hablando? Soy Luis. Luis. Ya, Luis. Entonces, para solucionarlo, lo que vas a hacer Yo es... hablé con el profesor Ochoa. ¿Qué te dijo? No se puede recuperar. ¿No se puede recuperar? Ya, pero ¿se ha borrado? ¿Me dices que todo el material o qué? Todo. Ya, ya, está bien. Se borró todo, pero todavía puedes entrar a Classroom, ¿verdad? No puedo. Ah, y entonces básico, lo que puedes hacer es para que entres a Classroom es crearte un nuevo correo, ¿ya? Un nuevo correo, y ese nuevo correo decirle al profesor, me creo un nuevo correo y quiero enviarlo para que usted me acepte y entrar con otro correo a Classroom. Es lo único que puedes hacer, ¿ya? ¿Está bien? Gracias, profesor. Ya, muy bien, de nada. Bien, vamos a continuar. Gracias. A ver, entonces las preguntas... Claro, muy bien. ¿Cómo? Sí, acá dice el alumno Diego, ¿es como los demás test o ya no se puede salir? Si es como los demás test, sino que la diferencia es que esta práctica calificada tiene 5 preguntas. Es lo mismo como los demás test, da opciones, así que no hay problema, ¿ya? Va a ser fácil y sencillo, yo espero, solo es para reforzar lo que ustedes han aprendido en los últimos temas y ponerle una nota, que es práctica calificada. Creo que algo más quieres agregar, me parece que vas a hablar, a ver Diego, te escucho.
Profesor, va a ser como los test igualitos, solo que va a ser un examen, o va a Exacto. tener tiempo, una vez que No, no, sale, no. No, ya no, no no. te A queda ver, guardada. examen, esa práctica, no tiene tiempo. O sea, le estoy dando 2 días en realidad. Apenas termina la clase, se abre la práctica y tienen hasta mañana para terminarlo. ¿Ya? Tiene 2 días, ¿está bien? No hay problema. Eh, y de ahí se guarda automáticamente, como empiezas y lo terminas. ¿Ya? No puedes salir y acabar el otro día, no, tienes que empezar y terminarlo, empezar y terminarlo, ¿ya? Y tienes en promedio 2 días, nada más. Después ya se va, se cierra totalmente. Por eso es que todos tienen la oportunidad de hacerlo 2 días, a ver si el otro compañero, el alumno, crea ese nuevo correo y le dice al profesor Ochoa, ya para que una vez entre. Para este tema también he dejado un link, ya ustedes lo pueden ver en casa. Este sí he dejado un link completo sobre el resumen de estos 4 temas. Las teorías son 4. Teoría inmigracionista, que es de Max Uhle, que dice que las culturas del Perú se realizaron porque vinieron hombres de otro lugar. ¿De dónde? De México. Los mayas y aztecas navegaron en sus balsas y llegaron a el norte del Perú y el sur del Perú. Hablamos del desarrollo de Mochica y de Nazca. O sea, según Max Uhle, se desarrolló los proto-Mochica y los proto-Nazca. También, valga la redundancia, Max Uhle fue el descubridor de esas dos culturas más adelante, ¿ya? Entonces él decía eso. Antes de Chavín surgieron esas dos, proto-Nazca y proto-Mochica. Eso es lo que decía él. Gracias a los mayas y aztecas que navegaron a ese lugar y vivieron ahí. ¿Y por qué lo dice? Porque dice que hay una similitud entre las culturas de ese lugar de México con el de Nazca y Mochica. Nazca, por ejemplo, tiene tipo pirámides. Así igual también los mayas, ¿ya? Ahora, el autoctonista, que es el más cercano en realidad para el Perú, es de Julio César Tello, otro peruano arqueólogo, descubridor de diferentes culturas y estudio de diferentes culturas. Él, por ejemplo, dijo que la cultura en realidad nació en el Perú, sino que vino de un poco más lejano, en la parte oriental de los Andes, o sea, cerca de la selva. Hombres del pueblo de Arawak, ¿ya? Vinieron caminando por territorios, trayendo su propia cultura, con animales como los monos, los pumas, entre otros, y se asentaron en el Huascarán. Surgiendo ellos con una cultura nueva llamada Chavín, en los Andes. Entonces, en esto quiere decir que para él la cultura matriz es Chavín. La cultura madre o matriz es Chavín, ¿ya? Para él, para Julio César Tello. Bien, en el otro lado está la teoría holoctonista. Él decía, no, en ninguno de los dos, ni Max Zule ni Julio César Tello. Acá hubo una cultura más antigua que ellos, llamada la cultura Valdivia. Dice así Federico Kaufmann Doig. Dice que la cultura Valdivia que se encuentra en Ecuador, ¿ya? De ahí surgen hombres que van en balsas y navegan hacia Chavín y hacia México, donde están los mayas y aztecas. Entonces, la cultura Valdivia, según Federico Kaufmann Doig, va a dar desarrollo cultural a las demás culturas, como Chavín en Perú, mayas y aztecas en Centroamérica. ¿Ya? Eso es lo que dijo el factor externo, influencia externa referente a estos dos. Y hologenista, que es la última, ya la que viste al señor del video, Luis Lumbreras, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras, sí, sí, esos son teorías, nada más, Diego, teorías. Ahora te voy a decir cuál es la más acertada, ¿ya? Luis Guillermo Lumbreras decía que hay factores externos, pero también internos. O sea, él decía, tiene razón Federico Camandoy, pero también tiene razón Julio César Tello. Hubieron hombres del Arawak, ¿ya? Como decía este hombre llamado Julio César Tello. Pero también hubieron hombres de la cultura valdivia que navegaron y llegaron a Chavín. Entre ellos ayudaron a formar esta cultura llamada Chavín a través de factores externos e internos. Ahora, ¿cuál es el más acertado? El más acertado a los mitos es el que dice Julio César Tello. Porque es cierto, los hombres que más o menos llegaron a la cultura Chavín vienen a ser hombres que vienen de más allá de los Andes, o sea, estamos hablando de la parte de la selva por ahí, ¿ya? Y pueden ser los arawak, como decía tanto Guillermo Lumbreras y Julio César Tello. Ellos trajeron esas ideas, pero no se certifica totalmente si habrán venido los mayas, los aztecas o la cultura valdivia. Por eso es que más o menos lo descartan estas dos últimas que dije. Y la más acertada de estas 4 sería la de Julio César Tello con la teoría autoctonista, ¿ya? Seguimos. Acá está el nombre de todas las culturas. Y acá está
que a algunas culturas le llaman horizonte y a otras culturas le llaman intermedio. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la diferencia, profesor? Ahora te explico. La cultura horizonte se desarrolla a gran escala. Por ejemplo, Chavín era una cultura horizonte porque se desarrolló por diferentes regiones. Quiere decir que las culturas horizontes se desarrollan en diferentes regiones. Chavín tomó diferentes regiones o departamentos del Perú, ¿verdad? Se les llaman culturas también panandinas. Pan viene a ser expansivo, como pandemia, por ejemplo, expansivo a nivel mundial igualito. Panandinas, o sea, es una expansión andina, una expansión de una cultura en todos los Andes, ¿ya? En cambio, el intermedio es el desarrollo de una cultura, pero a nivel regional, de una región, solo de un departamento. Conquista, pero solo llega a conquistar todo el departamento, nada más. Por eso se le llama también desarrollo regional cultural o desarrollo intermedio cultural, ¿ya? Y tenemos acá 3 horizontes y 2 intermedios, según el orden. Primero horizonte, o si no, horizonte temprano, intermedio temprano, y así sucesivamente, ¿ya? Bien, acá, en el primer horizonte que vamos a hablar hoy día, en realidad, vamos a elegir a 2 culturas, Chavín y Paracas. Existen también otras 3, Cuquiznique, Pucará y Vicús. Estos 3 surgieron en el norte del Perú. Luego, tenemos el intermedio temprano que se va a hablar la siguiente semana. Hablamos de Nazca, Moches, Lima, Tehuanaco, Recuay y Huarpa. De acá elegiré 2. ¿Está bien? ¿No lo llama la siguiente semana? Exacto. Y luego horizonte medio, que sería para la siguiente de esta. Cada una es una semana de clase, ¿ya? Estoy dando un resumen acá. Horizonte medio, Huari o segundo horizonte. Está Huari y Tiahuanaco, por ejemplo, se le consideran las dos. Yo voy a utilizar Tiahuanaco en el imperio, en el horizonte medio, ¿ya? Pero el más prestigioso es Huari porque es el primer imperio ante los incas. Además, también se desarrollaron Pachacamá y Lambayeque. Después, intermedio tardío, ya después de la 4ª semana para este tema. Va a hablar de estas culturas de las cuales se elegirá algunas nada más, ¿ya? La más representativa es Chimú, por ejemplo. De ahí sigue Chincha, entre las dos. Otra más conocida son los reinos aymaras, por ejemplo. E Ishma. Ishma viene a ser la cultura pachacamar, ¿ya? Y el último es el horizonte tardío, que vamos a hablar en 2 partes en realidad, porque es muy extenso. Es una cultura llamada los incas. No, vino Profesor, Claudia. profesor, pues Ya otro. sabía que Se fue Luis, creo, ¿no? Vamos a morir Caracho, me asusté. todos. Luis, otra vez habla para ver ese Deadpool. Voy a ignorar. Pónganse a video. ¡Qué bonito! Pónganse a video. Profesor. Acá, el hospedador. No sé qué pasó. ¿No se Sale, conecta? ¿verdad? Hay interferencias. Profesor, no escucho. Sale, ¿no? Ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, Sí. ha habido interferencias, Sí, profesor. ya sí que hemos tenido un problema porque vivo cerca, bueno, cuando estás rodeado entre cerros no hay interferencia mucho, entonces ahí se va la señal, ¿ya? Bien, ahora sí, voy a continuar, ahora tengo que grabar 2 veces, así que van a ver el video 2 veces, porque tengo que grabar la otra parte para continuar, ¿ya? A ver, Profe, no lo escucho. ahora sí, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, profesor. Ahora sí, Profesor, muy bien. vamos a ver el video otra vez. No, ya está todo, ya, está grabado, sino que va a haber en 2 partes grabación. Bien, a ver, para terminar, Diego, me parece que quieres hablar, creo. Te escucho. Oh, hace rato levanté la mano para preguntar por qué no estabas. Pero... No, se fue la interferencia del internet, tengo que conectar el cable, porque internet wifi a veces se va, entonces con el cable es más seguro, ¿ya? A ver, les explico. El primer horizonte tiene 5 características. La primera es que se forma el Ayu. El Ayu es la Sí, profe, formación de estoy cada no, familia. no lo puedo escuchar. ¿Ya? ¿Me escuchas bien? Sí, Sí, ¿no? profe, Ya. se va la conexión. Ah, ya, muy bien, sí. A ver, la segunda es la formación de técnica hidráulica. Forman canales para cultivar su maíz, por ejemplo, ¿ya? Por eso aumenta la productividad agrícola y el maíz. Y también hacen construcciones en forma de U. Número 4. Realizan centros ceremoniales como el centro de Chavín de Huanta. Profesor, ¿cuál templo es forma de U? Esta de acá que vemos en la imagen. Forma de U, ¿ya ves? Este templo es forma de U. Y abajo están los lugares subterráneos que habían hecho caminos subterráneos abajo de este, donde expresaba debajo de este su Dios. Ahorita les voy a decir en dónde estaba su Dios, ¿ya?
Su dios estaba en el obelisco Tello, que está en el centro de esta ciudad, pero debajo, ¿está bien? Ahí está la figura de su dios, ¿ya? El círculo sirve para que los hombres puedan escuchar lo que va a decir el sacerdote o el ritual que va a hacer, este círculo de acá. Y adentro hay un agujero, no sale acá en el dibujo, pero adentro, el agujero, sale su dios. Su dios está justo en el centro de este círculo, pero debajo. Y acá debe haber un agujero para que salga, ¿ya? A ver, eso es el obelisco Tello, en realidad. El obelisco que ellos habían hecho, y dentro del obelisco dibujaron su dios. La última viene a ser que el que está gobernando es un sacerdote. Por eso es que el sistema, la política, no es de presidentes como ahora, sino es teocrática, porque el poder lo tienen los sacerdotes, ¿ya? Esas son las características. Ahora es laico. Exacto. Ahora, acá está la cultura chavín. Para aprender nosotros las culturas debemos recordar 5 partes. 1, la ubicación y el año. 2, su forma política, quiénes gobernaron. 3, su forma social, cómo vivían, quién estaba a la cabeza y quiénes eran los demás. 4, su forma económica, qué hacían, qué elementos comían, eso. Y la número 5, su cultura, si habían hecho arquitectura, cerámicas, textilería, escultura, entre otros, ¿ya? Vamos con la primera entonces, ubicación. Se ubica en Ancash, el departamento de Ancash, en el río más o menos llamado Moshna, ¿ya? Y Huachexa, entre esos 2 ríos. Descubridor de esta cultura se llama Julio César Tello, quien dijo que esta cultura es la cultura matriz, ¿ya? Surgió más o menos antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, por ahí, hasta un poquito más. A ver, aspecto político, gobernaban los sacerdotes, eran como sacerdotes reyes, ¿ya? En el aspecto económico que nos habla acá, bueno, está basado por la agricultura y ganadería y artesanía, ¿verdad? Acá vemos la agricultura. Mayormente, para que ustedes lo apunten, cosechaba el maíz, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué utilizaban para eso? Bueno, utilizaban unos canales de regadío, o sea, hacían agujeros del río para dividirlo y que entre el agua por su lugar donde cosechaban, porque no llovía mucho, ¿ya? Bien, criaban también cuyes y emplearon carne de llama para alimentarse, y las pieles como abrigo, ¿ya? Eso es todo con la economía. Vamos entonces con el otro tema que viene a ser la parte de lo social. En lo social, los pueblos invadidos no eran por guerras, sino más bien eran porque su dios era muy fuerte, el dios llamado Huiracocha, y le tenían miedo todos ellos. ¿Por qué? Porque según el video que vimos en una partecita, le daban alucinógenos a algunas personas para que alucinen que su dios sigue vivo y le hagan tener miedo. Ellos iban a su pueblo y lo divulgaban, ocasionando miedo, ¿ya? Bien, y hablando de ese dios, tenemos acá el dios de las varas, o el dios Huiracocha, así le llaman. Este tiene dentro representativo 3 imágenes, jaguar, cóndor y serpiente. Dice que uno es de cada región y cada uno representa de alguna manera un mundo diferente al otro. ¿Qué quiere decir? Que el jaguar dibujado en su dios representa al felino, la selva. El cóndor es el ave, representa la sierra, pero representa a los que viven en el cielo, ¿ya? El felino a los que viven en la tierra. Y la serpiente, que es el reptil de la costa, representa en este caso a los que se arrastran debajo de la tierra, es decir, representa el infierno, se puede decir así. Era su intención cosmológica de idea religiosa, ¿ya? Bien, a ver, por otro lado, su desarrollo cultural se le conoce a ellos como los mejores escultóricos de la América prehispánica. Escultóricos, ¿ya? ¿Qué esculpieron? Esculpieron, por ejemplo, las cabezas clavas. El obelisco también esculpieron. El anzón monolítico. Perdón, a ver, el que estaba en el Chavín de Huántar es el anzón monolítico, ¿ya? Por favor, a ver si lo agregan ahí. El anzón monolítico. Sí, es por eso que daba miedo, porque era terrorífico su imagen, ¿ya? Y el otro es Tela de Raimondi. Todas ellas son esculturas que ellos realizaron. Esculturas hechas de piedra, por eso duraron. Hasta ahora existen, ¿ya? Estas cabezas clavas existen pocas, porque muchos lo sacaron y se lo llevaron, ¿ya? Para venderlos. Solo existe una, me parece, ¿ya? En la Ciudadela Chavín de Huántar. Por otro lado,
su cerámica, esta de acá, esta cerámica, solo utilizaban un solo color, por eso le llaman monócroma, ¿ya? Solo un solo color. No, no, la estela Rimondi no. Bueno, también figura su dios, sí, pero el dios, también figura su dios, como ven en la estela Rimondi. En los tres figura su dios, ¿ya? Donde figura solamente el dios de las varas sin la figura de jaguar, cóndor y serpiente, ya que más o menos se vislumbra, está en el Anzón monolítico. Sobre todo, ¿por qué? Porque el Anzón monolítico se encuentra allí en Chavín de Huanta, ¿ya? Bien, a ver, entonces, ¿cómo desaparecieron ellos después de ser unos grandes escultores y buenos ceramistas? Lo que pasa es que ellos, como solo gobernaban por medio de su Dios y los sacerdotes, cuando los otros lugares se fortalecieron por la creencia de un nuevo Dios, ¿ya? Desapareció su régimen de gobernación y así fue cayendo en decadencia esta cultura chaví, ¿ya? Porque las otras ciudades se convirtieron o crearon un nuevo Dios. Bien, vamos con Paracas. Paracas, ¿dónde se ubica? En Ica. ¿En dónde, profesor? En el Cerro Colorado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue su sociedad? La sociedad y política era un gobierno de sacerdotes donde también podía oprimir a otros, o sea, eran tipo guerreros, ya oprimía a los otros. El otro era solo darle miedo, Chavín, ¿cierto? En cambio acá era, en este caso, obligarles a que crean en su Dios, ¿ya? Vemos acá en este caso que ellos utilizaban muy bien alguna que otra escultura, ahorita lo voy a decir. En economía utilizaban las llamadas macas o huachaques. Macas o huachaques, tipo circular hundido. ¿Por qué? Porque ellos hacían excavaciones, porque la tierra, como el Ica es desértica por si acaso, la tierra es menos productiva, pero debajo de la tierra, ¿ya? Es muy húmedo, ahí se puede cultivar, entonces hacían huecos debajo de la tierra tipo circular y lo cultivaban sus raíces de productos para poder comerlos. Además eran buenos pescadores y recolectores de mariscos, ¿ya? Ahora acá estas dos, ¿cuáles son estas dos diferencias? Paracas, caverna y necrópolis. Pero de para que se está en Chimuma. Ya, mira, ahí vamos a ver. Hay dos tipos de paracas, cavernas y necrópolis. Cavernas es primero. ¿Bien? Cavernas es primero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Hasta la próxima. las cavernas son este de acá, forma de botella. Ya forma de botella, ahí sepultaban a todos sus muertos. Y los necrópolis es forma rectangular. Ya forma rectangular, ¿está bien? Esa es la diferencia entre ellos dos. Ya las cavernas, sobre todo, sus tumbas son subterráneas. Tumbas subterráneas, ¿ya? Seguimos con el otro, la parte, en este caso ya cultural, la textilería. Ahora, ellos se les conoce porque son los mejores textileristas o utilizan buenos textiles a nivel de América prehispánica. También se les conoce porque son buenos cirujanos. Son los primeros que utilizaron las cabezas y le hacían huecos. Mejores que los de este tiempo. Mejores que los de este tiempo. Claro, en su tiempo eran los mejores, ya en su tiempo. Pero en ese tiempo. Claro, en su tiempo, en ese tiempo eran los mejores porque casi nadie hacía huecos en el cerebro para curar el dolor. ¿Ya? ¿Está bien? Y este señor de acá que está Yo me refiero, profesora, que si ellos estuvieran vivos ahora, les ganarían a los cirujanos de ahora. No, porque los cirujanos de ahora tienen nuevas ciencias que te ayudan para que no sientas dolor. Ellos no tenían Chafa, una ese anestesia. cirujano chafa. Exacto. Ellos solo usaban, por ejemplo, la hoja de coca para anestesiar, ¿ya? Pero igual sientes dolor. En cambio ahora, las agujas, todo te pones anestesia y te duermen, ¿cierto? Ahora, antes no, tenías que estar despierto y sentías el dolor. Ya, esa es la diferencia. Bien, hacían trepanaciones craneanas, eso se le llama esto. Acá están sus herramientas. Textilería, acá está. Se dice que las textilerías también son conocidas como las escrituras de ellos. A través de sus textiles lo interpretaban algo. Luego, esta textilería de un dios, este es su dios, llamado su dios del agua, ¿ya? Su dios del agua, ¿está bien? Escritura tocapus en la textilería, ¿ya? Y este es su dios del agua, ¿está bien? Bien. Acá también su cerámica es muy distinta. La cerámica en cavernas es polícroma y en necrópolis también es polícroma. En cavernas, su cerámica es el recipiente esférico y acá presenta frutas y animales, dibujos, ¿ya? Esa es la diferencia.
¿Qué pasó con Paracas? Bueno, Paracas hubo mucha hambruna en algún tiempo por la escasez que había en el desierto. Sí, los que hacen hoyos se llama trepanaciones, ¿ya? A ver si le estoy respondiendo a la compañera. Bien, entonces, como había escasez, ellos dejaron su pueblo e invadieron otras regiones creando una nueva cultura y dejaron de hacer trepanaciones, ¿ya? Aunque los incas, según otras culturas, también llegaron a hacer eso. A ver, ¿qué aprendimos? Acá está el resumen para que ustedes lo lean y también acá el link para que ustedes vean las dos culturas en resumen de 10 minutos, ¿ya? Bien, a ver, entonces el primer horizonte nos muestra a una cultura cuya política era teocrática. El rey es el sacerdote. A unas culturas que, bueno, Chavín fue buena en esculturas y los nazcas, perdón, los paracas fueron buenos en textilería y trepanaciones craneanas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, finalmente, entonces vamos a hacer unas preguntas para terminar. Acá está, y quiero que ustedes me respondan. Alzan la manito, ¿ya? Bien, el dios principal de la cultura chavín se encuentra plasmado en ¿cuál de las tres esculturas? ¿En cuál de las tres? Diego, te escucho. Las cabezas clavas. En el monolito Tello. A ver. No, Da. tampoco. ¿En Dígame usted. los sacerdotes? No, a ver, yo lo voy a decir. Está en el lanzón monolítico, lanzón monolítico, ¿ya? Ahí está su figura de su dios. Ah, ya. Número 2. Sí. ¿Quién descubrió la cultura Paracas? Yo le dije al comienzo. Alexis, te escucho. ¿Y yo? Julio Muy César Tello. Julio César Tello. Muy bien. Julio Cetello, Julio César Tello. exacto. El estado Chavín, ya a ver si responde. El estado Chavín prácticamente. ¿Qué? El estado Chavín- Teocrático. Muy bien. Teocrático. Y marca lo incorrecto. ¿Cuál sería lo incorrecto en Paracas? Marca la incorrecta para que se caracteriza por y de reforma. ¿Perteneció al periodo de los maestros artesanos? Esa, ¿La E? no. ¿La E? La E, muy La bien. D. La E porque todos ellos son del horizonte, no de intermedio. Eso lo vamos a hablar la siguiente. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Nos vemos Profesor, acá. Acá está el mensaje. profesor. Dime, te escucho. Una pregunta, ¿por qué decían huecos en la cabeza de los humanos? Para saber Ajá, cómo Profesor, movían la cabeza. no, Por no eso, ¿ya? cabe, estoy triste, mire. Bien, Sedación. exacto. Terminamos esta grabación. Claro. Gracias.